Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología del libro de Josué. Hoy queremos comenzar con el capítulo 7, después de haber reflexionado y estudiado el capítulo 6 del libro de Josué, la conquista de Jericó. Hoy, al iniciar entonces este capítulo, miramos primero la estructura y el contenido del capítulo 7 de este libro. En primer lugar, lo que vamos a encontrar en ese versículo 1 es el pecado del hombre y la cólera de Dios. Ya comenzamos con esto, entonces, como el contenido y como estructura. Luego tenemos el castigo, es decir, el castigo que recibe el pueblo por este pecado, que es la derrota ante el pueblo de Ai. Eso lo encontramos en los versículos 2 al 5. Luego tenemos un acto penitencial, que es bastante largo, ¿verdad? Porque se insiste entonces en este aspecto del arrepentimiento, del acto penitencial, que van desde los versículos 6 al 15. Luego tenemos la asamblea judicial, una decisión también va del 16 al 25, que es bastante largo. Y luego tenemos la solución y etiología del nombre. Esto es interesante como estructura. Volvemos a repetir entonces estos 5 elementos: pecado del hombre y cólera de Dios. Luego está el castigo, que consiste en la derrota contra el pueblo de Ai. Luego tenemos un acto penitencial del pueblo, luego la asamblea judicial y por último tenemos la solución y una etiología del nombre, ahí al finalizar en el versículo 26. Vamos a iniciar entonces este pecado del hombre y la cólera ante Dios de este pueblo, evidentemente. Entonces nosotros leemos el libro de Josué siempre, el libro histórico, comienza con la conquista de
la conquista de la tierra prometida. Comienza el versículo primero de este capítulo 7 diciendo: pero los israelitas, dice, cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de estas cosas y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Es interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos hablado en el capítulo 6 con la toma de Jericó, justamente, que se introducía en un lugar y en un momento en el cual no se tenía que tocar nada, ¿verdad? No se tenía que tomar nada. Ya al final decíamos que era incluso una glosa, como para dar paso a este capítulo 7. En el capítulo 6, del versículo 17 en adelante, habíamos encontrado esta explicación, que todo tiene que ser, o todo se tiene que llevar al anatema, es decir, al exterminio total. Y ya hemos explicado también lo que significaba la palabra anatema, o mejor dicho, toda esta relación de llevar, ¿verdad?, al exterminio. Estaba relacionado directamente con la cuestión idolátrica. Los otros pueblos que dejan sus influencias, y esas influencias principalmente que se referían al aspecto religioso. Por lo tanto, como ellos se encontraban fuera de su tierra, se encontraban en el exilio, comenzaban a pensar y decían: ¿cuál es la causa, verdad? ¿Por qué nosotros nos encontramos fuera de nuestra tierra? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación de ruina? Y enseguida la respuesta es: porque nosotros hemos pecado, porque nosotros nos hemos alejado del Señor. Al alejarnos del Señor, al aceptar otros baales, otros señores, otros dioses, evidentemente, y ahí viene entonces dentro de una teología que le llamamos de la retribución, viene lo que le llamamos el castigo. Y justamente por eso es que comienza este versículo 1 del capítulo 7 diciendo: pero los israelitas cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En el versículo 17 del capítulo 6 decía: ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Esto es lo que dice, ¿verdad? Quedarán con vida solamente Rahab, la prostituta, y todos los que estén con ella en su casa, porque ella ocultó a los emisarios que nosotros habíamos enviado. En cuanto a ustedes, fíjense en el 18 también, vuelve a insistir este aspecto: tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio, no sea que llevados por la codicia se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho al campamento de Israel y le atraerían una desgracia. El 19, todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque aquí hay, decíamos en nuestro estudio anterior del capítulo 6, cómo encontramos varias glosas que se van añadiendo. Ya este versículo 17 es un añadido posterior, decíamos, y aquí estamos entrando principalmente, entra el tema del anatema, de toda la cuestión de la consagración al exterminio. Pero el exterminio en un sentido así directo, ¿por qué? Y porque justamente se dan cuenta que a causa de los países circunvecinos, de las otras culturas, de las otras religiones, ellos estaban perdiendo su propia identidad. La razón por la cual ellos están ahora en el exilio es porque ellos, entre comillas, dicen directamente y moralmente hablando, ¿verdad?, han pecado, es decir, se han alejado del Señor. Y al alejarse del Señor, entonces, este castigo, y entonces ellos reflexionan, ven y se dan cuenta y dicen: no, esto no puede ser. Nosotros estamos en una situación así tan negativa de pecado y por eso el Señor nos ha castigado. Por eso aquí incluso en ese 18 se vuelve a insistir otro elemento. En cuanto a ustedes, tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio. Les dice bien, ustedes tengan mucho cuidado. Y ahora que estamos comenzando el estudio de este capítulo 7, en el versículo 1, ya encontramos entonces el pecado de Acán justamente. Pero los israelitas cometieron una infidelidad con las cosas
que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán. Entonces, Acán viene a ser aquí para Israel un ejemplo de no hacer caso, ¿verdad? Alguien que no obedece esta norma y esta regla. Y veremos qué sucede con Acán. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Los médicos del Papa aseguran que pasó tranquilo el día de ayer jueves y que la evolución clínica es normal, pues no tiene fiebre y sigue comiendo con regularidad. Mientras sigue el tratamiento previsto, poco a poco retoma la normalidad. Ahora camina fuera de su habitación y dedica tiempo al trabajo y a leer. El Papa seguirá en el hospital este fin de semana y el domingo rezará el Ángelus desde el 10º piso del hospital, como también hizo Juan Pablo II en sus convalecencias. Además, ha pedido que se agradezcan los mensajes de cariño y cercanía que recibe y que se siga rezando por él. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que
soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Nos encontramos en el capítulo 7. Estamos mirando primero este versículo primero, el versículo 1, en que nos dice que ellos han pecado, es decir, el pecado del hombre y la cólera de Dios. Directamente nos estaba hablando de esto, ¿verdad? Porque entonces se reservó alguna de las cosas y la ira, ahí entra entonces la cólera de Dios. La ira del Señor se encendió contra los israelitas. Después tenemos esta segunda parte que va del versículo 2 al versículo 15, que es el castigo y que es la derrota ante Ai. Desde Jericó, Josué envió unos hombres a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, con esta consigna: suban a explorar la región. Los hombres subieron hasta Ai, la exploraron, y cuando estuvieron de regreso dijeron a Josué: no es necesario que se movilice toda la gente. 2 o 3 mil hombres bastan para derrotar a Ai. No fatigues a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son unos pocos. Entonces subieron contra Ai unos 3 mil hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai, que mataron a unos 36 israelitas. Los persiguieron hasta la puerta de la ciudad, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Ante esto, el pueblo quedó deprimido y se sintió desfallecer. Aquí entonces encontramos la derrota de los israelitas en Ai. Es interesante, ¿verdad? Porque nosotros habíamos leído ya en el capítulo 6. Entonces, esta es un poco la mentalidad. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento estamos reflexionando desde una teología que se llama retributiva. La teología retributiva significa es decir, si yo hago el bien, entonces el Señor me retribuye el bien. La shaya povaino, evidentemente que entonces entonces un castigo. Eso es la retribución, retribuir de acuerdo a lo que nosotros damos, nosotros recibimos. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y recordemos que toda la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, está un poco basada en esta reflexión teológica. Ciertamente que después hay un proceso y hay un progreso en este sentido. Ezequiel será uno de los primeros que comienza a ir, no sé si llamar, minando, digamos, un poco, porque recordemos que la cuestión de la teología retributiva no es solamente
de la Biblia, sino que se nota que es una concepción religiosa muy humana, muy profunda, muy antropológica, muy de las bases primitivas verdaderamente del hombre, es la tendencia. Normalmente, casi en todas las religiones nosotros tenemos esta relación con lo infinito, con el trascendente. Yayapo poponano, entonces ñande yaraka tu esteche bendecimandana, la yayapoponano. Esa es la teología retributiva. Y que fíjense que nosotros hasta ahora tenemos mucha tendencia de eso, ¿verdad? La gente piensa y dice, ¿verdad? Pero yo que tanto me fui a misa, yo que tanto recé, yo que siempre me confieso, yo que soy bueno, etc. O y rayo, se será así, se recupera cáncer, se pea, se amó. Entonces se dan cuenta, como diciendo, yo no me tengo que enfermar, yo tengo que estar todo bien, la prosperidad, que esto, que aquello. Incluso hay algunas sectas, ¿verdad? Los protestantes que insisten mucho en esto, en la famosa teología de la prosperidad. Si vos rezás, si vos das tu diezmo, Dios te va a bendecir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahí hay otros intereses, nosotros sabemos muy bien que son otros intereses, pero están aprovechando justamente de una mala manera, ¿verdad? Lo que aquí te está diciendo en cuanto a una teología retributiva. Nosotros cuando hablamos de una teología retributiva, ciertamente que es la tendencia, decíamos, es el aspecto antropológico nuestro, la tendencia del hombre hacia aquello que es justo sería. Si yo ciertamente estoy haciendo algo justo, si yo estoy haciendo algo bueno, entonces, ¿por qué Dios me tiene que castigar? Los libros de Job y Eclesiastés, principalmente estos libros sapienciales, son uno de los libros que más después cuestionan esta teología de la retribución. Porque ñande bueñano, ya pobre y bonaba, esa ñande ya se castigata ahí la gente. Y entonces enseguida uno ya entra en crisis y dice, ¿y cómo es Dios? Y entonces despotrica contra Dios, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, estos otros dos libros, Job y el libro del Eclesiastés, nos explican y nos dicen, no es aquí cuestión de una teología retributiva. Aquí es una teología de la limitación de quiénes somos nosotros, quién es el hombre. El sufrimiento o las situaciones de desgracia no son que vienen porque Dios quiere o porque Dios te está castigando, porque no habría ninguna razón, ¿verdad? Si es cierto que vos estás haciendo todo bien. Incluso en el libro de Job, dentro de esa defensa de la teología de la retribución, sus amigos buscan las causas. Y Job le dice, yo no hice nada malo, yo hice todo bien, ¿por qué Dios me tiene que castigar? ¿Por qué Dios me tiene que mandar esta enfermedad? Así dice Job, ¿verdad? Hay que leer este libro. Ellos le buscan las causas y le dicen los amigos y le echan en cara a Job y le dicen, no, algo iba a ir algo contra Dios, ¿viste? Es como decir, algo contra Dios o algo contra tus hermanos, aupear entonces yaran de castigar. Eso es lo que dice la teología retributiva, ¿verdad? Entonces, hemos pecado y por lo tanto Dios nos castiga. Aquí también más o menos tenemos eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos aquí, dice, la ira del Señor se encendió contra los israelitas. ¿Y por qué? Y porque según el capítulo 7, Acán había hecho mal. Estaba una ley, estaba un mandamiento y se decía que no se tiene que tocar. Anilan de pocovite, en síntesis, ¿verdad? Me parece que este capítulo tenemos que leer mucho aquí en nuestro medio, ¿verdad? De nuestra sociedad. Porque ñande pocovia, ñande pocovi, cosas que no nos pertenecen, cosas que son verdaderamente de la gente, entonces nosotros nos adueñamos y damos para nuestra gente, es decir, para nuestro grupo. Entonces aquí te vuelve a insistir, ¿verdad? Y te vuelve a golpear y te vuelve a decir, atención, vamos a ver un poco qué hizo Acán ante esta norma y ante esta prohibición, así concretamente. Y se insiste y se pone, y por eso en el versículo 17 del capítulo 6 nos habla de que estaba totalmente el Señor que les había. Ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Entonces, el relato que nosotros encontramos aquí sigue un esquema muy parecido al que encontramos también en el libro de los Números, el capítulo
25, 1, 4, donde se cuenta el pecado con las mujeres madianitas que provoca la ira de Dios. Una vez castigados los culpables, se apaga la cólera de Dios. La diferencia radica en que el relato de Josué continúa con la victoria sobre Ai. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña
intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología tan interesante, tan buena, que nos ayuda a dar también pasos concretos en nuestra vida cristiana. Nosotros reflexionábamos este capítulo 1 que se nos presenta así directamente con la estructura mental de una teología que se llama la teología de la retribución. A teología de retribución enseñan de y ella por la es decir, hemos cometido el pecado. O hayan y rayo, es decir, Dios nos castiga. Ahora vendrá los otros dos elementos, que viene justamente el arrepentimiento. En la medida en que entonces ahí viene el perdón de Dios. Pero se necesita el arrepentimiento. Y después de este arrepentimiento viene entonces lo que nosotros le llamamos la restauración. La teología entonces de la retribución nos habla de una restauración, restaurar, devolvernos aquello que nosotros habíamos perdido a causa de nuestro pecado. Pero, ¿por qué nos devuelve Dios? Y nos devuelve porque nos hemos arrepentido, ¿entienden?
Entonces es así retributivo, directo. Esa es la teología del Antiguo Testamento. Hasta, como les dije hace rato, aparecen estos libros que comienzan a cuestionar. Porque, oye, ella, guay, pero ¿cómo es eso? Pero yo siempre hice el bien. Eso también sucede entre nosotros, decimos siempre la misma cosa. Llego ahí, siempre allí por tapona, llego donde ya pues la iba ahí. Y algunos que no entienden, ¿verdad? Entonces, sobre todo a nivel protestante, hablamos un poco en este sentido. Cuando miran o cuando predican, siempre te van a decir eso, ¿verdad? Entonces, del estilo de los amigos de Job, de entender pero ya ¿viste? Hay algo negativo, hay algo feo que hiciste, algo hiciste feo. Entonces contra Dios, algo que vos nomás no sabés, ¿entiendes? Entonces, pues ya tengo la de conciencia de que pueda poner, entonces, eso es lo que uno tiene que comenzar, la libertad. Sobre todo Ezequiel es el primero que va haciendo ese camino hacia la responsabilidad individual. La responsabilidad individual en donde nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Incluso dentro de esta teología de la retribución, el mal no solamente cae sobre mí, sino que cae también sobre toda la comunidad. Es interesante, ¿verdad? Es el aspecto colectivo, el aspecto de la comunidad. Ciertamente que es interesante cuando uno comienza a reflexionar y mira la centralidad que tiene la comunidad, la eclesia dentro de la teología bíblica. Todo prácticamente gira en torno a la comunidad. O sea, la responsabilidad personal, la responsabilidad donde cada uno asume después lo suyo, solamente vendrá con el profeta Ezequiel, que es uno de los primeros que comienza a predicar del sentido de la responsabilidad personal. Y desde ahí entonces después encontramos en los otros profetas, en los otros escritos, pero normalmente ya son también como agregados posteriores, después de una reflexión en donde lo individual también es importante para que exista una colectividad, exista una comunidad. Entonces, este relato que es muy parecido, decíamos, al libro de los Números, capítulo 25. Vamos a mirar un poco qué es lo que nos dice en el capítulo 25, del versículo 1 al 4. Mientras Israel, dice, estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor, y por eso el Señor se indignó contra él. El Señor dijo a Moisés, toma todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor, para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, ese castigo para que se aplaque, dice, la ira de Dios. Estamos todavía en esa religión que nosotros le llamamos atención dentro de un estudio de la filosofía de las religiones, y también está el aspecto antropológico o el aspecto del estudio sobre las religiones. Nos hablan de la religión baja, se llama eso, la religión baja. La religión baja consiste en esto, en mirar siempre como consecuencias de nuestras buenas acciones o de nuestras malas acciones el reaccionar de Dios. Toda la reacción de parte de lo divino, de parte de los dioses, depende entonces de nuestras buenas acciones o de nuestras malas acciones. La diferencia nosotros veíamos aquí en el relato de Josué, después va a ser que ellos son derrotados ciertamente en primer lugar por los de la ciudad de Ai, porque habían cometido esta iniquidad, este pecado. Después viene la queja, la respuesta del Señor, pero sobre todo después va a ser también el hecho de que al final ellos tienen en el capítulo 8 la campaña contra Ai, la batalla y la victoria sobre Ai. Sería el triunfo entonces de Israel. Pero antes de eso,
Está toda esta cuestión. El capítulo 7 prácticamente lo va a dedicar completamente al problema del exterminio, del anatema, o mejor dicho, del no haber cumplido ese anatema. De cierta manera te está hablando del anatema, ¿verdad? Solamente que del aspecto consecuencial de no haber realizado eso que Dios te había dicho. Y Dios te había dicho que tenías que haberlo exterminado totalmente, completamente, ¿verdad? Ustedes consagrarán al Señor la ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Apelando ya puedes ir. Y entonces, por eso ahora estamos viendo en este capítulo 7 lo que viene a continuación. Primero, la ira de Dios, que se enoja después de presentarnos que había sido esta familia de Acán que se habían adueñado de cosas que no le pertenecen, porque eso tendría que ir todo al anatema. Vamos a mirar entonces, como introducción, miramos pecado del hombre y la cólera de Dios. Esto es lo que encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 7, versículo 1. En el versículo 1 de este capítulo. El pecado del hombre y la cólera de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual
Y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios.
Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre esta teología tan interesante de Josué. Estamos mirando el versículo 1 del capítulo 7, que es el pecado de Adán. Aquí entonces notamos el pecado del hombre en realidad, porque Acán viene a ser el prototipo, simplemente está representando, es la figura de ¿quién? Del pueblo de Israel, de la comunidad, que no siempre cumple con las reglas, con las normas, con los mandamientos del Señor. Y entonces, al poner como modelo, aquí está un ejemplo, entonces cada uno mira y dice, a la cuenta, ve acá no ya puedo hacer ya puedo ahí, ya pojina, da ya ahí está. Entonces viene a ser una narración pedagógica también, tomando a Acán como modelo de lo que sucede cuando uno no obedece a Dios. Entonces, las palabras que encontramos aquí de Josué antes del asalto de Jericó avisaban de no quedarse con nada de lo consagrado para no provocar la desgracia de Israel. En el 6:18 ciertamente ya hemos leído eso y decíamos que directamente tenían que quemarlo todo. Nada tendría que quedar entonces. En cuanto a ustedes tengan cuidado con lo que está consagrado al exterminio, no sea que llevados por la codicia se adueñen de alguna cosa prohibida. Se adueñen de alguna cosa prohibida. Entonces, era una forma de preparar el tema de este capítulo. Así se completa la temática del anatema y se insiste en su importancia. Lo más mínimo que se arrebate al Señor puede provocar la catástrofe. Puede provocar la catástrofe, como en este caso. Lo más mínimo, ¿verdad? Que uno arrebate, le saque al Señor, dice, eso puede provocar entonces toda esta catástrofe. Y es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Es justamente lo que va a suceder con Acán. El relato entonces comienza con una afirmación global y una concreción después. Primero un relato general, pero luego bien concreto, qué había sucedido. Este famoso Acán, lo que había hecho. Pero los israelitas, dice, esto es general, cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. De una forma muy general comienza. Pero después ya te pone un ejemplo bien concreto. Hay una concreción y es Acán. Pero Acán, hijo de. Entonces la tribu de Judá se reservó alguna de estas cosas y viene la consecuencia. Y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Ahora, tenemos un caso aquí en cuanto a la solidaridad en la bendición y la maldición. El pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Lo que decíamos anteriormente, cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que todo tiende hacia la comunidad. Todo está tendiendo entonces hacia este elemento y por lo tanto se necesita la solidaridad al vivir en comunidad. Se necesita la bendición y la maldición. El pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Esto es para subrayar y esto es para recordar. El pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Me parece que es importante tener en consideración. Que el pecado de uno afecta a todo el pueblo. Nosotros decimos como esa mancha de aceite. Una vez que cae, entonces poco a poco va agarrando todo. O podemos decir ahora con la terminología de los médicos, metástasis. O yapoma la metástasis. Doctor, la metástasis. Y entonces te dice, mira, comenzó esa enfermedad, ese cáncer, comenzó, no sé, en el pulmón, o comenzó no sé dónde, en el duodeno. Y entonces comienza a agarrar los órganos, de un órgano a otro órgano y a otro órgano. Y entonces, y entonces llega en un momento en el cual agarra todo. Y entonces cuando agarra todo, o sea, esa enfermedad entonces prácticamente se pone
contra todo este organismo, evidentemente, que hay una disfuncionalidad. Doikoveima. Doikovelan de riñón, doikovelan de hígado, doikovelan de páncreas, doikovelan de pulmón, doikovelan de corazón. Alleva. Doikovelan doikoveino, cualquiera de estos doikoveino, entonces ñandema da doikoveima alleva. Entonces a pepe la ñamano. Bueno, pero ahora ubiquemos esto mismo a un sentido espiritual. Lo que está diciendo es que el pecado de uno solo, atención, uno solo afecta a todo el pueblo. O sea que hay un peligro, ¿verdad?, de la famosa metástasis. Nosotros en la Biblia encontramos tantos pasajes con respecto a esta metástasis espiritual. Comenzamos luego ya con el Génesis capítulo 3, ¿verdad?, cuando Eva dice que come del fruto, o peca, y después dice enseguida le pasó ya a su marido que estaba con ella, Adán, que también comió. Bueno, ¿viste? Esto significa un poco el comenzar, el pecado que uno va pasando de generación en generación a los que van viniendo. Pasamos el mal nosotros. Ñambo evaí, ñande la ñande me cuera, ñambo evaí, la ñande gente cuera, dalle ya poi peiponaja peñande yara o yeru hay ñande. Bueno, todo esto después se convierte en una metástasis, decimos. Porque la metástasis en este sentido quiere decir que ya rapado hoy, estilo humedad, ya es ñande. Va oye por la humedad go ya rapado y ojo. Oye, pues no ve ya mi simi, vende pareve, mañana vende tapia, le lleva. Au peire llama cacuavema, que tu api cacuavema, que halo que no a la gente, uno que tu bebé que tu ya, hoy como que te imagen, ya ves, te dan tapia. Y entonces vos ves y te das cuenta. Y así también es entonces la cuestión espiritual. Por eso te está diciendo que viene un caso de solidaridad, ¿verdad?, en la bendición y la maldición. El pecado de uno solo afecta a todo el pueblo. Más aún, es todo el pueblo el que peca en él. Es todo el pueblo el que peca en él. Bueno, aquí hay que hilar un poquitito más fino, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo tiene que pecar en Acán? ¿O por qué el pueblo está pecando a causa de un fulano de tal? Pues nosotros entonces enseguida decimos ya, nosotros nos lavamos las manos, ¿verdad? Sin embargo, Ezequiel también dice, es interesante, ¿verdad?, porque dice que cada uno de nosotros es responsable de su hermano. Es responsable en el sentido que hay una responsabilidad individual. Entonces dice, si tu hermano peca y vos no le avisaste, de culpable, porque se dan cuenta que aquí estamos salvaguardando la comunidad. Para la Biblia, para el autor sagrado, lo elemental y fundamental es salvaguardar la comunidad. Debe y que tú opelane penaseno si es igual, que sos libre, etcétera, etcétera, y tomás una decisión por el mal camino, bueno, peañan de yara o ya pende pobre lleva. Pero lo que es hacer el mal contra la comunidad, peañan de yara no es yarei. Upea o pues, upeo no señor porque a causa de tu pecado estás destruyendo entonces toda una comunidad. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto, queridos amigos, porque esto es esencial y fundamental para hacer un camino de vida de santidad en la vida del seguimiento de Cristo. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.